Este tema se llama El hombre más grande que alguna vez vivió. Está en un disco de Wizard que es absolutamente rojo, como este libro que tengo en la mano. Hernán, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto, un placer charlar Me contigo. El escucha. hombre más grande que alguna vez vivió, Se dijiste, ¿no? llama así la canción, se llama así la canción. Bueno, qué mejor presentación entonces. Exactamente, el libro se llama Dios es argentino, de la paternal al mundo. Es la segunda edición y ha sido declarado de interés social, cultural y deportivo por la Municipalidad de San Fernando y la Legislatura porteña. Y obviamente habla de Diego Armando Maradona y de cómo un tema que realmente estuvimos charlando últimamente aquí, que es cómo Paternal terminó siendo, la Paternal, el barrio de la Paternal terminó siendo de alguna manera lo más representativo, donde uno tendría que ir si quiere reencontrarse con la historia de Diego, ¿no? Mucho más que La Boca, mucho más que cualquier otro barrio, que otro sector de la Argentina, solo comparable a Nápoli. Me parece que a Nápoles, que son los lugares que han quedado, el Nápoli, Nápoles y esto, ¿no? Sí, sí, también hay que agregar que en el estadio de Argentinos Juniors, cada vez que el equipo juega de local, creo que debe ser el único estadio en el mundo que aún hoy en día le sigue rindiendo homenaje, porque como te decía, en el minuto 10 la gente aplaude y Ujú. corea el nombre de Maradona. De alguna manera creo que el tiempo puso las cosas en su lugar, ¿no? Un poquito de justicia ante el club que lo cobijó de chico, que lo cuidó, donde Diego se inició y donde Diego demostró un talento puro que el mundo no vio en esos años en los que jugó en Argentinos Juniors. Fueron casi 5 años en primera división, más todo lo que jugó en juveniles y esa época dorada de los cebollitas, pero que el mundo conoció luego, que pasó a Boca, Barcelona, Nápoles y la selección argentina. Vos decías, el tiempo puso las cosas en su lugar, pero bueno, hay que decir también que Diego siempre, de un modo, recordó, ¿no? Nunca olvidó a Argentinos y siempre tuvo algún vínculo especial con la institución. Sí, sí, no, absolutamente. O sea, yo soy de los hinchas de Argentinos Juniors, además de la profesión de periodista y demás, que siempre reconoció eso de Diego, ¿no? Nunca me paré en una vereda donde a algunos todavía les queda algún rencor que me parece absurdo ante la figura de Diego, ¿no? Hay que separar las cosas. Si él es hincha de un club o de otro, es indistinto. Lo que Diego le dio a Argentinos Juniors yo me atrevo a afirmar incluso a veces a debatir con algunos hinchas que Diego es el único jugador en la historia del fútbol mundial que le cambió radicalmente la vida a una institución y lo hizo con Argentinos. Argentinos Ujú. no hubiera sido lo que fue de luego y lo que es hoy en día si Diego no hubiera salido de ahí. Pelé no lo hizo con el Santos, Ujú. Lionel Messi, para venir más a la actualidad, no lo hizo con el Barcelona, no le cambiaron la vida del club. Esos clubes siguen estando por encima de este nombre. Yo creo que en Argentinos es la excepción y bueno, justamente Pelusa tuvo mucho que ver en eso. Dioses Argentinos, decimos que tiene la segunda edición. Es un libro que empezaste a escribir cuándo, cómo fue el proceso, qué querías que tuviera sí o sí, cómo trabajaste todo eso. Y la verdad que es una historia que está vinculada a mi vida desde hace muchos años. Yo, Ujú. si bien en la mitad de la década del 90 me recibí de periodista deportivo, siempre tuve el sueño de escribir algo relacionado a Argentinos Juniors. En su momento no lo pude lograr, quería escribir un libro con la historia del club, por distintos motivos no lo pude llevar a cabo. Y tenía muchísima información de todas las épocas de Argentinos. Me encanta la estadística, soy un fanático desde siempre, que fui juntando, no sé, todos los datos que podía conseguir de ¿Quién es Argentinos. el Tengamos arquero en con la cuenta, valla menos vencida de Argentinos? me mataste, No, porque bueno, no está en tengo todas que, las ahí tengo que entrar a mi pequeño Excel para buscar. Con la valla menos vencida, no sé, pero creo que en las últimas temporadas Lucas Chávez, el actual arquero de Huracán, tuvo Ujú. un récord de partidos sin goles en contra. Pero para el máximo Este, goleador de la historia, sí. sí, el máximo goleador en la historia, que incluye también la etapa del ascenso, es el mono Héctor Ingunza, Ajá. un jugador que jugó entre la década del 40 y del 50 en la B. Pero lo curioso de Héctor Ingunza, que es el máximo goleador de Argentinos Juniors, que nunca fue goleador del torneo. Hacía muchísimos goles, pero siempre había alguno que hacía más goles que él. Ajá. Luego del Mono Ingunza, solamente teniendo en cuenta en primera división, Diego Armando Maradona con 116 goles, que además es el club donde más goles hizo, superando por uno a los 115 que marcó en el Napoli. Así que imagínate ya la importancia de Diego, Sí, claro. que además fue 5 veces goleador,
que es un récord aún vigente del fútbol argentino, 4 veces de manera consecutiva. Diego tiene unos números increíbles en esa época de argentinos. Diego tiene un número que me lo encontré en el último repaso de investigación que hice el año pasado, antes de publicar, que marcó 19 goles en 14 fechas seguidas. Que eso fue entre el final del torneo nacional del 79, recordemos que en esa época se jugaba el torneo metropolitano primero y el torneo nacional luego, y el comienzo del torneo metropolitano del 80. Entre esos dos campeonatos, Diego metió en 14 fechas seguidas la suma de 19 goles, algo muy difícil de lograr. Sí, bueno, está el partido histórico de Boca, ¿no? Los 4 goles a Gatti y demás. Ese Claro, era el claro. ritmo que manejaba. Ahora, lo que es curioso es que en el único año que estuvo en Boca no logró esos números, pero ni de cerca, no te estoy diciendo compararlo con 5 años, pero no es que fue un proporcional de lo que había logrado, jugando más o menos en contra de más o menos los mismos rivales, ¿no? No, seguro, sí. Lo que logró en Boca, que no logró en Argentino, fue salir campeón. Claro. Pero sí, es verdad, como que la línea ascendente que venía llevando en Argentinos Juniors, ya después que Menotti lo deja fuera del Mundial en el 78, que era una línea muy ascendente, Diego se consagra goleador de los 2 torneos del año 79 y de los 2 torneos del año 80. Así que imagínate cómo estaba. Estaba obviamente que volaba. Bueno, él lo dijo muchas veces, ¿no? Cuando siempre recordaba cuál fue su mejor versión futbolística, decía el de Argentinos Juniors. Y a veces se atrevió a decir el de Barcelona, como que ahí también se sentía, lamentablemente en Barcelona, bueno, por las lesiones, claro, y la hepatitis que tuvo, su carrera se vio ahí medio opacada un poco, ¿no? Pero la verdad que esos años de Argentinos fueron increíbles, y yo me basé mucho también en entrevistas y en escuchar sobre todo a la gente que jugó con él o que lo enfrentó en esa época, y que analizando toda la carrera de Diego, siempre, casi por unanimidad, todos decían lo mismo: el mejor Maradona fue el Maradona de Argentinos. Uno lamenta que no haya videos de esa época, que haya muy poquito, que le hayan dado muy poca bola, si se quiere, al Diego futbolista, y se encargaron mucho más del pase de Maradona, ¿no? Porque desde que Diego ya estaba en juveniles siempre se hablaba de quién iba a comprar a Maradona, ¿no? La puja entre River y Boca en su momento, algún equipo del exterior, cada campeonato que arrancaba todos decían: yo tengo un palo verde para comprar a Maradona, pero la realidad era que la economía del país no era buena. Tengamos en cuenta que cuando Diego debutó en primera le tocó justamente los años oscuros de la dictadura militar, del año 76 al 81 que jugó en la Argentina. Eran épocas difíciles, no había tanta guita, entonces como que bueno, los equipos grandes sí intentaban tenerlo a Diego, pero la plata no la tenía, y Diego se quedó esos años en Argentino. Si no, hubiera sido distinta la historia, pero bueno, uno se queda con la realidad y con lo que fue. Y volviendo un poquito sí, a cuando me decidí a escribir el libro, bueno, a mí me pasó algo muy lindo el 22 de junio, que es el día que Argentina le gana a Inglaterra, y que nosotros lo conmemoramos con mucha alegría por los goles de Diego, del año pasado, que era la primera vez que Diego ya no estaba, se cumplían 35 años, y yo ese día fui de visita al santuario que está en el estadio de Argentinos. Hermoso. Porque no había podido ingresar todavía por el tema de la pandemia, además siempre había estado cerrado, y me encontré con que había una movida como para que la gente festejara en distintos lugares ese gol, y terminé adentro del estadio porque fui con una campera con el escudo de Argentinos, y uno de los chicos de ahí me dijo: vení, vos que sos de Argentinos, metete a la cancha. Y ahí sentí una energía y como que algo me estaba, viste, marcando el camino. Y yo ya había escrito un libro, mi primer libro, porque también siempre aclaro que esta obra es una obra independiente y autogestionada, que no está en librerías, que no tiene una editorial grande que le esté bancando. Esto es, nada, un placer y la fortuna que tengo en la vida de estar en este momento y de haber escrito este libro, que de alguna manera cubre un vacío en esa trayectoria de la historia de Diego. Y yo ya había escrito mi primer libro, que es un libro de un viaje que hice hace muchos años por 3 meses en Europa, que se llama La Brújula Heavy, que mezcla un poco la música, el viaje de distintos lugares que pude recorrer, 16 países por primera vez en mi vida. Ya lo tenía en imprenta, y bueno, ahí me cayó la ficha de decir: tengo que escribir un libro de Diego en Argentinos, que no existe. Y bueno, recopilé toda la data que tenía, le fui dando forma, y en pocos meses cumplí la utopía, si se puede decir, de publicar 2 libros
de manera independiente con tan solo 5 meses de diferencia, ¿no? Porque La Brújula Heavy lo pude editar en agosto del año pasado y este libro de Dioses Argentinos salió de imprenta en diciembre, antes de la Navidad del año pasado. Y en 6 meses, la verdad que me trajo unas alegrías enormes porque se agotó la primera edición que pude sacar a la calle. Fue declarado, como bien dijiste vos, por la legislatura, por el municipio de San Fernando. Me he encontrado con un montón de gente, entrevistas, buena crítica. La verdad que la conexión maradoniana y ese halo maradoniano existe y cuando te toca, nada, te abre muchísimas puertas y te da mucha felicidad, que uno siempre dice y rescata de Diego, que es eso, ¿no? Diego nos dio mucha felicidad a todos. Entonces, de alguna manera uno cumple con un granito de arena de aportar desde mi lugar de periodista, de investigador y también un poco de hincha argentino, bueno, poder haber hecho esto, ¿no? Después de tantos años, tener la historia de Diego en Argentinos en un libro es muy lindo. Después también lo interesante es que uno va a la Paternal y encuentra el barrio casi como estaba en los momentos que describe el libro. Y eso es poco frecuente también, que hay una parte de la historia que sigue estando vivo, que por lo menos permite conectar con imaginarse qué fue aquello, ¿no? Sí, sí, sí. La Paternal, más allá que yo nací también ahí en el barrio, viví hasta los 6 años, luego me mudé a San Fernando, donde Yo vivo también soy de ahí actualmente. de Paternal. Mira, yo vivía en Caracas y Tres Arroyos, a 6 cuadras de la cancha. Y bueno, me tocó una época, yo vuelvo a decir lo mismo, soy un hombre muy afortunado. Me han tocado etapas en mi vida en las cuales a veces uno no creo demasiado en la suerte, sí en la fortuna y en estar a veces en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Y tomar a veces también las decisiones que hay que tomar. Pero bueno, en este caso yo cuento en el libro que mi vieja me hizo UPA para verlo debutar a Diego. Yo tenía 3 años, obviamente no tengo los recuerdos de estos 3 años, pero mi vieja me contaba, porque íbamos a la cancha en familia, que el día que debutó Diego me hizo UPA y yo era uno de los nenes que siempre en cada partido me ponía a jugar con otros chicos en la cancha, Sí. a pegarle una pelota, pero desde ese día me cambió la vida, Diego. Lo hice mi amigo imaginario y me pasaron muchísimas cosas por Diego. Me volqué al periodismo, relataba partidos jugando con figuritas en mi casa y Maradona en las viejas figuritas de fines de los 70, los 80, las redonditas de fútbol, Maradona la rompía siempre y hacía goles todos los partidos, en mi imaginación, y pues ahí creció mi pasión periodística también, ¿no? De vincularme al fútbol. Y haber sido contemporáneo de Diego creo que es una de las cosas más lindas que me pasó en la ¿Te vida. lo cruzaste una vez? Este, Sí, mira, tengo los recuerdos vagos de haber pateado alguna pelota con él en el vestuario en aquella época, porque mi viejo colaboraba en prensa y relaciones públicas, entonces a veces era planillero y yo entraba al vestuario y bueno, me quedó eso. No era una época de celulares, de filmaciones y fotos, entonces no tengo nada grabado, pero bueno, el recuerdo se tatúa solo, ¿no? En la memoria de uno. La Y gente que después quiera... no tuve nunca Sí, la chance de hacerle alguna entrevista, por ejemplo. claro. La gente que quiera el libro, ¿dónde puede...? Sí, la gente que quiera el libro se comunica por redes sociales. El Instagram es @labrújulaheavy. El Twitter es @Hernán Russo. Russo siempre con doble S, me dicen Russo de toda la vida. Yo el medio que lo adquirí como un doble apellido, ya que mi apellido original, se puede decir, es bastante difícil. Ujú. El Twitter, como decía, es Hernán Russo con doble S, Z1. El mail es hernanrusoz@gmail.com y el Facebook es Hernán el Ruso. Y tengo algunos puntos de venta que están ahí cercanos a la cancha, que sobre todo el hincha argentino ya sabe dónde poder buscarlos, pero bueno, si no personalmente se comunican conmigo y bueno, uno hace todo lo posible de acercarlo a domicilio o en el caso que estén en algún otro lugar, en alguna otra provincia, hacer envíos por correo. Muchas gracias por el libro. La verdad que es apasionante la historia que está contada ahí, que era necesario que se cuente. Y gracias por hablar con nosotros, Hernán. No, no, al contrario, yo siempre soy el agradecido por la oportunidad, por el espacio y sobre todo por poder promocionar esta obra que, bueno, como te decía, es autogestionada y toda entrevista siempre es bienvenida y me da un poquito más de empuje para seguir promocionando el libro y sobre todo charlar con vos, porque sé que también tenés una conexión maradoniana hermosa, obviamente con otra camiseta, pero entre Sí, claro, claro. maradonianos, eso lo respetamos mucho
porque Diego, si hay algo que también nos enseñó, es que era el jugador de fútbol que no tenía camisetas, No, digamos, desde o que ya. las tenía todas, Ujú. que las tenía todas. Entonces, eso siempre es lo más Sí, pasa con la gente de importante. gimnasia también, con la gente de Newell's, desde ya. Sí, no, Desde ya. a mí una de las cosas que más me gusta es ver hoy en todos los estadios del fútbol argentino alguna bandera con la cara de Diego. Sí, Y claro. eso lo logró él solo, ¿no? Digo, creo, Sí, eso, sí, para sí, eso sí. siempre hay que sacarse el sombrero y ni hablar cuando uno viaja al exterior y siempre te pasa algo, porque lo tenemos a flor de piel, ¿no? A Diego, los Ujú. que lo queremos tanto y los que lo amamos, siempre te pasa algo con respecto a Maradona. Muchas gracias, Hernán. Te mando un abrazo gigante. Otro se va para vos. Por favor, continuamos así en un mundo feliz.